Usted y yo vamos a estar trabajando, vamos a estar buscando de Dios, vamos a hacer todo un trabajo espiritual. Y así que yo tomé este pasaje porque tiene una enseñanza tremenda. Primero nos dice que no hay que conformarnos. Y antes de hablarles de todo el desarrollo de este sermón, quiero decirles que estamos viviendo en tiempos por demás peligrosos, tiempos difíciles. Y la palabra dice ahí, usted lo tiene, está remarcado: conforméis, transformaos y renovación, que son los tres puntos que yo voy a utilizar en esta mañana. Y de alguna manera quiero decirles que estamos viviendo en tiempos difíciles. ¿Cuántos saben eso? Como tres. ¿Cuántos saben eso? Estamos viviendo en tiempos difíciles donde la maldad nos está alcanzando, tiempos finales donde se están cumpliendo las profecías bíblicas, donde de alguna manera el Señor nos puede confirmar que estos tiempos son así. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que aprender a usar los elementos bíblicos que están a nuestro alcance, que están ahí para que usted y yo podamos servir al Señor y que además usted y yo podamos bendecir a los demás. Así que no solo vivimos en tiempos difíciles, estamos expuestos a nuevas agendas. Estamos expuestas a agendas que son además perversas, ideas y pensamientos que están alejados de las pautas de la palabra de Dios. Yo no sé tú, pero esta palabra debe ser la que a mí me rige. Esta idea debe ser la que a mí me mueve. Este pensamiento debe ser lo que yo confío. Pero además esas agendas conllevan a querer adoctrinar a todas las masas. Nos quieren pervertir con los nuevos pensamientos y quieren pervertir a los que están a mi lado, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus nietos. Nos quieren llevar a hacer cosas que no edifican. Y es por ello que yo te quiero presentar tres modelos que de manera natural nos presenta este versículo. En primer lugar, el primer modelo, lo que el mundo nos está enseñando. El mundo quiere que tú y yo nos conformemos. El mundo quiere que tú y yo estemos de brazos cruzados sin hacer nada. Ellos tienen ideas, pensamientos, sentimientos que están muy alejados de la realidad. Y ahora resulta que nosotros como pueblo de Dios estamos mal. Ahora resulta que nosotros estamos haciendo mal las cosas. Aunque no nos debe sorprender, mire lo que dice Isaías capítulo 5 versículo 20, dice: ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno dice malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Usted y yo predicamos de Cristo, hablamos del Señor y ellos dicen: estás mal, eso ya no se usa, eso es allá atrás en el pasado. Hay nuevas enseñanzas, hay nuevas doctrinas. Dice la Biblia que en los últimos tiempos la gente tendrá comezón de escuchar otras cosas por ahí. Y tú y yo tenemos que pensar que en este tiempo difícil estamos viviendo la ideología de género, que yo más bien le llamo perversión de género, los cambios de modas, las tecnologías que nos han sobrepasado a nuestro nivel de mente, el aborto, donde quieren que todos no solo aceptemos a los que quieren abortar, sino que nosotros digamos que eso está bien. Yo no sé cuántos están conmigo, pero el mundo se está tornando cada vez más complejo y el pueblo del Señor a veces está sin hacer absolutamente nada. Mire lo que dice Isaías 15:19: por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te voy a restaurar,
te voy a hacer como una vasija nueva, y delante de mí estarás. Y si tú entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Esta es una palabra poderosa de parte de nuestro gran Dios y Señor. Que ellos se conviertan a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Algunos a veces dicen, no, pues es que así están los tiempos que nos tocó vivir. No, es que es lo que nos está diciendo nuestra generación. Pero dice la Biblia que si tú entresacas, que si tú de todo este cuerpo que es un alma tripartita y que tenemos espíritu, alma y cuerpo, y tenemos defectos y tenemos problemas y quizás no somos los mejores, pero si tú entresacares lo precioso de lo vil, dice el Señor, tú vas a ser como mi boca. Tú eres un profeta en las manos de Dios. Tú puedes soltar una palabra y esa palabra va a llegar al corazón de esa persona, y esa persona va a ser una persona diferente. Tú vas a orar por él, y cuando tú sueltas la palabra te conviertes en un profeta de Dios. Yo no sé cuántos profetas tenemos en este lugar. Hoy más que nunca ocupamos profetas, hombres y mujeres de Dios que se atreven a soltar una palabra, que se atreven a dar una palabra que trae bendición para ese mundo que está urgiendo que sea cambiado. Casi no dicen amén, pero mire, nos quieren convertir. Es increíble que un grupo tan pequeño de gente, una minoría, está moviendo un mundo entero. Es increíble que ahora estamos obligados, según ellos, a respetarlos, a hacer las cosas bien, a seguir su agenda. Y entonces nos quieren convertir, pero la palabra dice, tú no te conviertas a ellos. Tú eres real sacerdocio, eres pueblo santo, eres nación santa, y fuiste adquirido por Dios y fuiste sacado de las tinieblas a su luz admirable, para que tú compartas palabra de verdad, palabra de liberación, palabra de poder. Pero ellos nos quieren convertir. Quieren que cambiemos nuestros pensamientos, quieren que cambiemos nuestro lenguaje, compañere, amegue, que tengamos un lenguaje inclusivo, pero se olvidan de incluir a los demás. Solamente quieren que a ellos los aceptemos, pero se olvidan del que está ciego, se olvidan de que es sordomudo, se olvidan de otro tipo de personas que también debieran ser incluidos, pero a ellos no les importa. Ellos quieren convertir a todo el mundo con sus ideas y sistemas huecos que nada tienen que ver con el pueblo de Dios. Quieren que seamos inclusivos y no homofóbicos, pero los primeros homofóbicos son ellos. Porque homofobia quiere decir que no se acepta a alguna persona tal y como es. Y los primeros que no se aceptan son ellos mismos. Así que tú no eres homofóbico. Ellos son los homofóbicos. Y aquí quiero aprovechar para decir algo muy importante. Nosotros podemos recibir a ese tipo de personas sin ningún problema. Pueden venir con nosotros, pueden ir a tu grupo. Pero la Biblia nos dice que el Señor no tolera el pecado. Nosotros podemos amarle, nosotros podemos recibirle, nosotros podemos ayudarle, pero en el momento en que ellos quieren que nosotros nos convirtamos, es la acción y efecto de transformar o hacer cambiar de forma a algo o a alguien.
Yo no sé cuántos fueron transformados por la sangre de Jesús en este lugar. Cuando usted descendió a las aguas del bautismo, cuando ahí su carne fue muerta y fue sepultada, y cuando fuiste levantado, tú naciste como una nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno ya está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas allá quedaron en el pasado. Eso es una transformación. Un hombre y una mujer que quizás estuvieron pasando por situaciones difíciles. A lo mejor había drogas, a lo mejor había alcohol, a lo mejor había hurto, a lo mejor había mentira, a lo mejor había adulterio. Pero una vez que Cristo llega a la vida de la persona, ese hombre, esa mujer no puede nunca más ser el mismo, porque esa palabra penetra. Esa palabra se mete a la recámara, esa palabra habita en el corazón, y cuando la gente recibe la palabra, que es poderosa, su vida no puede seguir siendo la misma. Yo no sé cuántos me están entendiendo. Tenemos el bello ejemplo del gusano, un animal para el gusto de muchos feo, pero después de pasar esa transformación, después de pasar esa metamorfosis, usted puede ver un hermoso animalito convertido en una mariposa. Cosa curiosa, la palabra metamorfosis en su centro tiene una palabra. Es decir, toda la palabra es una, pero adentro y en el puro centro tiene la palabra amor. Y el amor de Dios es el que nos transforma. El amor de Dios es el que nos cambia. El amor de Dios es el que hace algo en el corazón y tú no te lo puedes explicar. No puedes saber a qué hora se dio el cambio, cómo se dio el cambio, pero la palabra no vuelve vacía. Cuando tú sueltas la palabra, cuando tú hablas en nombre de Dios, entonces esa palabra el Señor la toma y no vuelve vacía. Nuestra misma vida es una transformación. Primero el óvulo y el esperma se juntan y se transforman, y luego el embrión se empieza a transformar desde el momento mismo de la concepción. Ese embrión empieza a transformarse día a día, momento a momento. Cuando tú estabas en el vientre de tu madre, fuiste entretejido en lo más oculto. Allá el Señor estaba formando. Hay quienes dicen que no es cierto, que Dios no existe, pero Dios existe. Y tan es así que tú, cuando estabas en el vientre de tu madre, pudiste ver y admirar las grandezas de Dios. Primero solamente había un y era una cosa tan chiquita, pero empezó a crecer y empezó a crecer. Y luego el Señor formó no solo el corazón del embrión, y le puso vida, sino que también empezó a poner otras partes del cuerpo y empezó a acomodarlo y empezó a transformarlo. Y cuando llega el tiempo, el nuevo bebé se transforma en un ser vivo. Y aunque adentro nosotros creemos que también está vivo, pero ya está afuera de la bolsa. Luego, cuando nace, se empieza a transformar. Primero toma leche materna. No podemos darle un filete miñón, no podemos darle unos camarones, pura lechita. Así es el que acaba de nacer en Cristo, pura lechita. Pero de repente empieza a consolidarse ese cuerpo, empieza a tomar forma. Al principio lo cargaron en el interior por 9 meses, luego lo cargan en los brazos por otro tiempo similar, pero luego empieza a caminar y luego empieza a correr y empieza a desarrollarse, sigue creciendo, y aun cuando se muere, todavía hay un proceso de transformación. El mismo cuerpo que ahora está inerte, que está sin vida, se le retiró el soplo de Dios
aún ahí, porque dice la Biblia que somos polvo y al polvo tornaremos, aún ahí el Señor está haciendo un proceso. Los músculos se acaban, los tendones ya no existen, el corazón dejó de fluir, el cuerpo se empieza a enjutar, ya no hay nada de carne, ya no hay nada de piel. Sin embargo, su cabello, sus uñas siguen creciendo en medio de esa transformación para que se cumpla de alguna manera la palabra del Señor. Mire lo que dice Salmo 139, 16. Me vistes antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado, y yo le pongo ahí transformado, antes de que un día pasara. Por eso nosotros no podemos aceptar el aborto. Nosotros somos pro vida. El Señor vino a darnos vida y vida en abundancia. Y desde que dice que fue diseñado antes de que un día pasara, el Señor ya estaba transformando. Había diseñado el color de tu piel, había diseñado el color de tu pelo, el timbre de tu voz. Había diseñado cuál iba a ser la estatura, qué día ibas a llegar y qué día te ibas a tornar hacia el Padre. Porque mi Dios nunca se equivoca. Yo tengo un Dios que nunca se equivoca. Él nunca llega tarde, Él nunca llega temprano, Él no pide permiso, Él no anda pidiéndole a alguien, porque Él es autoridad. Él es, aleluya, una majestad que está sentado en el trono. Ahí está Él como único Señor. No hay nadie más, solamente Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Lo únicamente seguro, lo único seguro es lo que dice Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Este es el libro profético más seguro del mundo. No hay una palabra tan fiel como la palabra de Dios. Lo único seguro es que si tú le crees a la palabra, si tú nos visitas quizás por primera vez, déjame decirte que esta palabra es viva, esta palabra es eficaz, esta palabra es cortante, una palabra cortante como de dos filos, dice la Escritura. Y cuando tú empiezas a recibir la palabra, algo se empieza a transformar en la vida del corazón. Empiezas a sentirte que no eres tú un hombre de Dios o una mujer de Dios. Empiezas a darte cuenta que eres un pecador. Empiezas a darte cuenta que tú no puedes ser salvo por lo que tú hagas. Es más bien que puedes ser salvo por lo que no hagas. El líder debe ser transformado en este periodo de la estrategia espiritual que cada tanto tiempo nosotros tenemos. Cuando la persona llega aquí por primera vez, la primera transformación es que conoce de Dios. A lo mejor tenía una idea, a lo mejor le enseñaron algo sobre Dios, quizás ni siquiera lo más parecido a la realidad. Pero cuando la persona conoce de Dios, puede decir lo que decía el hombre Job allá en la antigüedad, el libro más antiguo de la Biblia. Y él decía que antes había oído de Dios, pero ahora dice: mis ojos pueden ver al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que la persona que entra por esa puerta, la persona que va a tu casa en un grupo de amistad, cuando conoce a Dios, se da cuenta que en realidad no conocía ni siquiera un 1% de lo grande que es nuestro Dios. Porque nuestro Dios sigue haciendo milagros, porque nuestro Dios sigue transformando gente, porque nuestro Dios hace sanidad, porque nuestro Dios hace milagros. Pero una vez que esta persona conoce de Dios, luego es transformado. Ya no se siente igual a antes. Ahora, no sé usted, a mí me ha pasado cuando estuve trabajando en alguna empresa, que algún compañero decía una grosería y de repente decía: perdón, señor Enoch. Ni siquiera son bautizados, ni siquiera a lo mejor conocen de Dios, pero se dan cuenta cuando un siervo está en ese lugar.
Entonces esa persona empieza a ser transformada, quizás sin darse cuenta, porque tú no te diste cuenta que tanto fuiste creciendo en tu vida. Si tú cierras tus ojos unos segundos y piensas marcha atrás, te puedes acordar que los años pasaron como un pensamiento. Así es la transitoriedad de la vida del hombre. Hoy somos como la flor que se corta en la mañana y en la tarde se seca y se marchita. Luego el hombre empieza a crecer al empezar a entender la palabra de Dios. Por ahí hay quienes dicen que nosotros prohibimos hacer ciertas cosas. El verdadero siervo de Dios no necesita que le prohíban nada, porque él ve la palabra, él juzga la palabra y dice: si la palabra lo dice, yo lo hago. No importa qué diga la gente, yo sirvo al Señor de corazón. Por ahí un joven le preguntó al pastor y le decía: pastor, ya me bauticé, ¿puedo ir a un antro? Sí. Pastor, ¿puedo seguir tomando? Sí. Pastor, y si me sale una morrita por ahí, hasta dos, le dice el pastor. Y entonces dice: entonces, ¿qué es lo que no puedo hacer? Dice: si haces todas esas cosas, lo que no puedes hacer es entrar al reino de los cielos. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Así que no digas: aquí en el templo La Misión nos prohíben hacer tal o cual cosa. Y cuando la gente te diga: es que ahí te prohíben muchas cosas, y usted puede decir: no, señor, a nosotros nadie nos prohíbe. A nosotros la palabra llegó, empezamos a crecer, empezamos a sentir esa palabra. La palabra se hizo carne y vimos la gloria, dijera Juan, como del unigénito en nuestra vida. Más tarde, una vez que conoció y nació de nuevo, empieza a crecer, pero más tarde su vida empieza a madurar. Ya no es el mismo que entró por aquí lleno de temores, lleno de dudas, lleno de pecado. Ahora empieza a madurar, ya no es el mismo. Ahora es un nuevo líder que está al frente de alguien. Ahora hay alguien que depende de él de alguna manera, y que él les está dando leche espiritual como a niños recién nacidos. Ahora ha adquirido un compromiso con la iglesia. Ahora ya no es un don nadie, es el líder de célula, es el Timoteo de una célula, es el supervisor de un sector, es el pastor de zona, es el pastor de red. Yo no sé en qué área estás ministrando. Lo que sí sé es que cuando nosotros entendemos la palabra, entonces empezamos a madurar. Ese crecimiento se vuelve inclusive exponencial. Sí, sí. Al final debe multiplicarse o reproducirse en otros. Debe de hacer discípulos. Mi idea del discipulado no solo es hablarle a alguien de Cristo. Mi idea del discipulado es que usted tiene que buscar a alguien como usted también, y a esa persona le debe de enseñar. Nosotros enseñamos en la iglesia un ministerio, o enseñamos las dos alas del líder. Uno es cumplir la palabra. Cumple la palabra, cumple tu ministerio, y dice: y haz obra de evangelista. Entonces usted, aparte de dar la palabra, usted tiene que crecer en un ministerio. A lo mejor en radio, a lo mejor en música, a lo mejor en canto, a lo mejor con los ancianitos, a lo mejor con los niños, a lo mejor con los juniors. No sé, en mi caso con los matrimonios, con las familias. Pero el Señor quiere que tú hagas discípulos. No sé qué pasa hoy, ¿verdad? Como que cuando el pastor no está, a veces nos bajamos una rayita y nos conformamos a lo que hay de palabra. Pero déjame decirte que el Señor está en este lugar. No es una cuestión de casualidad que yo esté hoy predicando precisamente esta palabra. Cuando el pastor me habla y me dice: quiero que tú prediques, yo ya tenía la enseñanza lista. Porque cuando tú eres un líder no puedes estar conformando.
Ay, pues es que, a ver, ojalá un día me pongan a predicar. A ver si un día el pastor se da cuenta de mis talentos. A ver si un día me utilizan en la célula. Levanta tu mano y di: Señor, aquí estoy. Señor, heme aquí. Yo estoy dispuesto a trabajar. Y si el pastor no me llama a predicar en un atril, en un púlpito, hay calles enteras, parques, autobuses y muchos lugares donde tú puedes predicar la palabra. Pero es que este lugar empodera. Es que este lugar es muy bonito porque todo mundo nos ve. Pues también Dios te está viendo. Y tú tienes capacidades, tienes habilidades de parte de Dios. Mi embrión vieron tus ojos. Lo dije ahorita en Nueva Traducción Viviente, ahora en versión 60. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Y algunos predicadores dicen que un día fueron formadas. No se refiere a tu color, a tu timbre, a tu tez. No. Se refiere a los dones, a los talentos, a las capacidades, a las habilidades que Dios depositó en tu vida. Que ahí están. Tú eres un guerrero, eres una sierva de Dios, eres alguien que tiene potencial para ayudar a los demás, para bendecir a otros, para declarar una palabra. Pero a veces nos conformamos. El día que me pongan a predicar, voy a ser como un tigre. Entre algunos hermanos a veces nos decimos: eres un león. Pero el día que le dicen: hermano, súbete, hermano, me hubieran avisado, me hubieran dicho, me hubiera preparado. ¿Que no querías ser un predicador? ¿Que no querías ser un liturgista? ¿Que no querías pararte ahí? Empieza a prepararte, porque Dios va a bendecir lo que tú creas. Dios va a bendecir lo que tú haces. Pero si tú te sientas a ver cuándo me dice el pastor, a ver cuándo el líder de la zona me pone como un supervisor. Mire, todo líder que está en las manos de Dios, y tanto dentro y fuera del mundo también, todos los líderes estamos observando a los que están a nuestro lado. A veces los ponemos a prueba. El patrón no te dice que hagas alguna función de más en tu trabajo y no te dice por qué. Dice: por favor, ayúdame a hacer esto. Y lo primero que puede pensar la persona que le están encomendando algo, dice: y por el mismo sueldo quiere que yo le haga eso, que suelte una lana extra para que vea cómo tengo capacidad. No, ya te están dando la oportunidad, pero tú no la entiendes. Tú no sabes que Él te está poniendo a prueba, a ver si las habilidades que Él puede ver en ti son las correctas, a ver si lo que Él espera va a dar resultados. Pero si tú no haces nada, pues sencillamente no vas a crecer de nivel. Todos recuerdan la vida de David, que venció al gigante. Parece que hoy no comieron palabra. Hoy andamos aletargados, andamos conformistas. ¿Cuántos conocen la vida de David? David no esperó a que el profeta lo ungiera. David no esperó a que alguien viniera y orara por él. David empezó a trabajar siendo un jovencito. Empezó a cuidar su rebaño como si fuera de él. Ni siquiera era el dueño, su padre era el dueño, pero él empezó a trabajar, empezó a guiar, empezó a cuidar, empezó a proteger, empezó a sanar a las perniquebradas, empezó a actuar. Dios lo estaba viendo en silencio. Este hombre tiene capacidad. De hecho, el Señor ya la sabía, pero el Señor está esperando que tú te levantes de tu silla, está esperando que tú te levantes del confort, está esperando que tú te animes, y Dios va a transformar tus debilidades en fortaleza. Efesios 4:28 dice: el que hurtaba,
no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Nueva traducción viviente. Cuando uno ya está en el liderazgo, tiene uno que cambiar, tiene que ser transformado. Ya no puedo ser el mismo de siempre. David empezó a trabajar, y cuando llegó el tiempo de David, él ya estaba preparado. Él no le dijo al profeta: ¿por qué me vas a mandar a mí? ¿Por qué me vas a ungir por rey? Yo no estoy preparado. Y quiero enseñarles rápidamente un principio eterno y bíblico. El mismo Saúl era el rey, y este Saúl no entendió los principios de Dios. Empezó a hacer cosas que no le estaban permitidas como rey. Empezó a faltar a la palabra de Dios. Aunque él era un líder, no entendía la dimensión del liderazgo. Y déjeme decirle algo: Dios nos pone en un lugar de liderazgo para dos cosas: para que te dejes usar por Dios, o para evidenciarte. Yo no sé cuántos quieren ser usados por Dios. Yo no sé cuántos quieren ser usados por Dios. Cuando Saúl es ungido rey, en un momento dado Dios lo evidencia. Dios hace que salten cosas a la vista que ni siquiera quizás Saúl sabía que tenía. Y es que cuando Dios te pone para usarte o para evidenciarte, ahí se va a reflejar qué clase de persona eres, qué clase de líder eres. Saúl no se animó a levantarle la mano al gigante, pero se la levantó a un siervo de Dios. Y David no se animó a levantarle la mano al siervo de Dios, pero se la levantó al gigante y le dijo: ¿quién es ese incircunciso que está retando a los escuadrones del Dios viviente? Tú vienes a mí con espada, con lanza, con escudo, con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. No se atreva a levantarle la mano a un siervo de Dios, pero levántele la mano al gigante, córtele la cabeza al gigante, predíquele, tírele la piedra al gigante, y verá que va a caer, no por la piedra que tú lanzaste, sino por el poder de Dios. El tercer modelo es el que la Biblia nos enseña: la renovación. Primero les dije, el primer modelo es el que el mundo nos está enseñando. Quieren que nos conformemos, quieren que nosotros nos arrodillemos inclusive ante ellos. El segundo es la transformación, y el tercer modelo es la renovación. La renovación, hermanos, es un acto que se lleva a cabo con la misión de restaurar, cambiar o modernizar algo que ha quedado obsoleto, que se encuentra roto en algún aspecto, o que es viejo pero aún es útil. A lo mejor tú ya fuiste transformado por el poder de Dios, y ahora lo que en realidad estás necesitando es renovar tu mente. Ninguno de nosotros estaba preparado para la pandemia, pero si la mente está renovada, si la mente recibe palabra de Dios, si la mente se prepara, usted puede salir adelante y renovarse como el águila. Y entonces se decide darle un nuevo aspecto a través de diversas técnicas o elementos. Dios te está viendo. Yo no soy el mismo de cuando me bauticé. Yo me bauticé a la edad de 15 años. A los 3 años recibí la promesa del Espíritu Santo, y entonces vino una renovación para mi vida. Yo tenía 3 años un día cuando recibí el poder del Espíritu Santo, y puedo decir que el Señor me había transformado. Pero cuando recibí el poder de Dios, entonces mi mente fue renovada. Entonces salí de ese culto dispuesto a decirle al pastor: aquí estoy, ¿qué quiere que yo haga?
No esperé a que me dijeran, hermano Enoch, usted tiene habilidad. Sí tenía habilidad, pero ni siquiera la conocía. Porque yo era un hombre acomplejado, era un hombre sumamente vergonzoso. No podía saludar a los vecinos que conocía de toda la vida porque me daba vergüenza. Y ahí estaban las habilidades, ahí estaban las capacidades, adentro estaban los dones, estaban los talentos, pero se activan por medio del Espíritu Santo. Así que cuando usted no ha tenido el Espíritu Santo, usted no está renovado. Aunque venga al culto, aunque ore 3 días, aunque llore y alce sus manos y se goce, usted necesita ser renovado por Dios. Que venga un poder de lo alto y venga y le renueve, le mueva todo su cuerpo, lo estruje, y entonces usted podrá hacer cosas diferentes en el nombre del Señor. El líder debe de estar en continua renovación. El líder debe de saber la palabra de Dios. El líder debe tener una búsqueda exhaustiva por la presencia de Dios. Ahí en lo solo, dice que si tú buscas al Señor en lo solo, Él te va a recompensar. ¿En dónde? En público. Que el Señor no te evidencie, mejor que te recompense en público. Dice Efesios 4, 12 y 13, ya casi para terminar. Dice, ¿hasta cuándo usted, hermano, se va a tener que renovar? ¿Hasta cuándo le va a tener que echar ganas? ¿Hasta cuándo va a seguir todavía trabajando en las cosas de Dios? Todavía nos falta, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Tú ocupas ser renovado para que se perfeccione la obra del ministerio de Dios. Y Pablo decía que por la imposición de sus manos habían recibido un ministerio, habían recibido un don o un talento. Es decir, en ese momento que alguien tocó tu cabeza, Dios activó los dones, activó los frutos, activó ahí la palabra de Dios para la edificación del cuerpo de Cristo. Y luego dice, ¿hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuántos podemos decir, ya llegué? Ahora sí les aplaudo. Ninguno hemos llegado. Todavía no se ha desarrollado lo que hemos de ser. Todavía no lo hemos logrado. Así decía Pablo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, me olvido de lo que queda atrás y me extiendo a lo que está adelante, para ver si logro agarrar aquello para lo cual yo también fui agarrado en Cristo Jesús. Dios te sacó de las tinieblas para que tú seas un líder del Señor. Dios te quiere sacar del pecado para que tú seas un líder del Señor en este lugar. Entonces tenemos que estar en un continuo preparar de nuestro liderazgo. Dios nos está esperando que cada día el llamado del Señor se haga presente en tu vida. Rápidamente, Jeremías fue llamado al ministerio, pero Jeremías le decía, Señor, soy torpe, me da vergüenza hablar en público. Llamó a Moisés y Moisés le dijo, Señor, soy tartamudo, no puedo hablar. Déjeme decirle que yo le declaré a un tartamudo, le declaré que cuando se atreviera a hablar en público palabra de Dios, se iba a ir esa lengua de tartamudo. ¿Y sabe qué? Esa persona es un gran líder, no a nivel local, a nivel distrital, porque creyó a la palabra. Tú puedes hoy lanzar una palabra contra alguien y esa palabra va a ser fresca. La renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento. Si algo nos pide Pablo en este pasaje de Romanos 12:2, es que renovemos nuestra mente. Es el lugar donde el diablo envía los dardos encendidos. Es el lugar preferido de los demonios. Ellos saben que si logran entrar en nuestra mente, estamos acabados. Es por ello que nosotros tenemos que ponernos el casco o el yelmo de la salvación para que no pueda entrar, para que no pueda destruirnos. Y Efesios
6:17 lo confirma: y tomad el yelmo de la salvación. Y luego dice: y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Yo no sé si estás batallando para servir, yo no sé si estás batallando para venir a los pies de Cristo, pero si tú tienes disposición, tú tienes la habilidad, tienes la capacidad, tienes el talento, tienes el don. Pero Dios no se rige por ese tipo de cosas. Dios solamente está esperando una cosa: gentes que tengan disposición. Y yo no sé cuántos con disposición haya en este lugar. Hay 3 ataques a nuestra mente rápidamente. El primero nos ataca directamente. El diablo nos pone pruebas, tentaciones, situaciones desconcertantes, difíciles. Y entonces intenta entrar a nuestra mente. Cuando tú te sometes a Dios, resistes al diablo, el diablo huirá de vosotros, dice. Cuando no lo logra, entonces usa al que está en tu casa, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, porque él no quiere que tú tengas una responsabilidad moral y espiritual delante de los demás. Tú quieres servir al Señor, quieres ser un pastor, pero tu esposa no quiere servir al Señor. Tu esposa sirve al Señor, es una líder de célula, pero el esposo ni siquiera quiere venir a los cultos o viene con desgano. Y si no lo logra meterse en la mente por medio de la familia, entonces la tercera arma que usa es usar a cualquiera de nosotros, de los que estamos aquí, con un mal testimonio, con una palabra mal expresada, con una expresión que no era la correcta. Y entonces dice la Biblia, puede usar aún a los escogidos de luz. Para terminar, Dios espera que nosotros podamos cumplir la gran comisión, que seamos líderes no conformistas, que nos transformemos y renovemos para poder ganar a otros. Les digo el gran secreto de Pablo. Dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Eso lo dice Pablo. Lo de abajo es Primera de Enoc 1:1. Si no eres transformado aquí en la tierra, entonces cuando se cumpla el día del gran secreto, no podrás ser transformado para entrar al cielo. Y en el cielo habrá sorpresas. Y una puede ser que nosotros no llegamos a la presencia del Señor. Ponte de pie en el nombre de Jesucristo. Yo no sé cuántos quisieran hoy que las manos del presbiterio les unjan, que ahí se active ese poder de Dios, que ahí se active ese don, que ahí se active ese don. No necesita decírmelo, lo vamos a ver quién pasa, quién no pasa. Pero no lo hagas porque te vamos a ver que te quedaste allá. Hazlo porque de verdad quieras servir al Señor. Hazlo porque no estás conforme con tu vida. Hazlo porque aunque fuiste transformado, pero ahora quieres ser renovado en el nombre del Señor. Ahora quieres que Dios venga, te toque. Aquí hay ministros, hombres de Dios. Hay aceite para tocar tu vida. Que el Espíritu Santo empiece a renovar, que el Espíritu Santo empiece a tocar, que el Espíritu Santo empiece a moverse en esta hora. Vayan pasando. Seguramente Dios está tratando en tu vida en esta hora. A más de alguno el Señor le está diciendo: yo te escogí desde antes de la fundación del mundo. Tú eres para mí un siervo, una sierva de Dios. Te quiero usar. Ya te transformé, pero ahora te quiero renovar. Quiero que haya fuerza en ti. Quiero que tu mente esté salvaguardada. Te quiero poner el yelmo de la salvación. Quiero poner en mí tu mano para que tu mente esté protegida en el nombre del Señor Jesús. Espíritu Santo, ven y renueva. Espíritu Santo, ven y toca. Espíritu Santo, ven y